Hola a todos, bienvenidos a este segundo video de nuestra segunda sesión, donde estamos en nuestra semana 2 de nuestra clase de administración de operaciones y vamos a ver el segundo tema, que es pronóstico de la demanda, con los subtemas de características de la demanda, los métodos cuantitativos y cualitativos para los pronósticos en las empresas de servicio, los pronósticos para empresas de reciente creación y la utilización de algún software para los pronósticos. Con esta pequeña introducción, hago un ejemplo de la demanda que ustedes seguramente lo tienen muy claro. Y en este caso, Ana y Juan desean comprar un sándwich cada uno. Ambos tienen la necesidad y la posibilidad de comprarlos. La cantidad que puedan adquirir, por supuesto, depende del precio en el mercado, además de sus deseos, de sus necesidades, sus prioridades y el ingreso que tengan o el dinero que tengan en ese momento. No necesariamente el ingreso, porque recuerden que la función de la demanda tiene que ver también con el crédito que podamos tener. Es decir, si una persona en teoría no tiene ingresos, podría tener acceso a un crédito, quizá a través de una tarjeta, y eso le da capacidad inicialmente para comprarlo. Bueno, si el precio del sándwich se modifica, también cambiará la cantidad demandada. Y aquí aplicamos la teoría de la oferta y la demanda. A menor precio del sándwich habrá mayor cantidad demandada en general, y las cantidades demandadas conforman la totalidad de la demanda del mercado, en este caso un mercado de sándwich. Yo estoy agregando ahí que a mayor o a menor precio el sándwich tendrá una mayor demanda, pero eso solo en general, porque en el caso del sándwich, aunque bajará mucho su precio, como no se puede guardar o no, o su vida útil es corta, eh, tiene una caducidad. Entonces, aunque bajara mucho, el mercado no compraría muchos sándwiches precisamente porque no puede guardarlos. Y esa es una característica de algunos productos. Tiene que ver con eso el precio, la oferta y la demanda. Aquí en esta pequeña gráfica vemos pues que si el precio va bajando, las cantidades van incrementándose, la cantidad demandada, suponiendo que Ana pide cierta cantidad y Juan otra cantidad, entonces tendríamos esa demanda de mercado. Si el precio se incrementara, pues probablemente si Ana y Juan solo tienen 10 pesos, ya no podrían ellos comprar el sándwich y tendríamos que pasar a otro mercado. Entonces, esto es un poco la introducción para ir viendo lo que es la demanda. La demanda de mercado para un producto es el volumen total susceptible de ser comprado. Esto es importante, que sea susceptible de ser comprado, porque de pronto pensamos en algún producto, crearlo, y no tiene una intención, pero no puede ser comprado porque la gente no tiene esos ingresos o alguna otra situación que harán que, aunque pueda existir esa situación de crear el producto, no sea susceptible de ser comprado. Por lo tanto, para que haya demanda, tiene que haber una susceptibilidad de ser comprado por un determinado grupo de consumidores en un área geográfica concreta, para un periodo determinado de tiempo, en un entorno definido de mercadotecnia y bajo un programa específico precisamente de mercadotecnia. Por tanto, la demanda de mercado es el volumen total que se espera que la gente compre en esa área comercial industrial, porque podemos hablar, por supuesto, de estados, ciudades, regiones y países como parte de esa área comercial. Pero la demanda de la empresa solo representa la participación que la empresa tiene en ese mercado. Es decir, tenemos una demanda general, pero lo que yo puedo vender es específicamente lo que está en mi mercado, lo que está en mis posibilidades, y eso, pues como sabemos, se llama participación de mercado. ¿Qué factores condicionan la demanda? Primero, que haya una satisfacción de un deseo. Por ejemplo, las personas demandan lo que desean
para satisfacer inicialmente necesidades primarias, como alimentarnos, o secundarias, como actividades o productos de lujo. Y más allá de que tengan un dinero suficiente, tiene que existir ese deseo o una necesidad para adquirir el producto. Después tenemos el poder adquisitivo. Aunque tenga el deseo, necesito el dinero para poder comprar los bienes. No basta con quererlo o desearlo, hay que disponer de capital. Aunque aquí es donde entran todos esos esquemas que comentaba de créditos, de autos, de crédito de casas, tarjetas y demás para sustituir esa falta de poder adquisitivo de corto plazo y poder vender los productos. Un tercer punto es la planificación de la adquisición, donde las personas pueden desear un bien y aunque no dispongan de dinero, pagarlo para pagar en ese momento, podrían afrontar un plan de pago, que es lo que acabo de comentar, esa planificación de la adquisición a través de que las mismas empresas en alianza con instituciones financieras o las instituciones financieras directamente nos hagan esa aplicación para poder acceder a financiamiento y comprar esos productos. Y algo muy importante que condiciona la demanda es la elección de bienes sustitutos, porque las personas podemos elegir entre productos diferentes, pero que satisfacen una necesidad de manera muy similar. Y el ejemplo clásico es la margarina y la mantequilla, que es más económico en determinado momento del tiempo. Estadísticamente, pues ha sido la margarina más barata y mucha gente sustituimos la mantequilla con la margarina e incluso en el tiempo se prefiere la margarina que la mantequilla. Entonces son situaciones que se dan y que condicionan la demanda. Que establece el nivel de participación de los productos en el mercado. Bueno, el producto como tal, acabamos de ver también que puede haber sustitutos, los servicios que nos puede brindar, los precios y la comunicación en términos de mercadotecnia. Eso nos da una percepción del producto y eso condiciona el nivel de participación de nuestro producto en el mercado. En tanto, la ley de oferta y demanda establece que, aquí es donde comentaba las situaciones que se dan en el mercado, que son muy lógicas y que, repito, seguramente ustedes lo tienen ya muy claro, pero esta ley de oferta y demanda, pues nos dice que si la demanda es mayor que la oferta, es decir, si hay escasez de producto, se genera un incremento en los precios, porque no hay suficientes productos para todos los compradores, subirá el precio y solo los compradores que tengan ese ingreso podrán comprar ese producto. Si la oferta es mayor que la demanda, es decir, si hay más producción, entonces hay una baja de precios para que se pueda vender esos productos y no sean desechados. No entraré en teorías económicas ni, de hecho, teorías relacionadas con la demanda y situaciones reales, pero en general esta es la aplicación de la ley de la oferta y la demanda. El precio del libre mercado tiende a equilibrar la cantidad demandada y la oferta, además de algunas restricciones que suelen aplicar los gobiernos. Y es ahí donde se cumple esta ley de oferta y demanda, donde en teoría si hay una sobreproducción y el precio baja, después los productores disminuyen la producción y el precio se equilibra, y al contrario, si hay mayor oferta y no se está vendiendo, pues los consumidores no tenemos ingresos, no compramos, no hay ventas, entonces el productor tendrá que producir un poco más. En estos momentos que estoy hablando, esta semana que tenemos, la OPEP, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, están haciendo una reducción de su producción, buscando que los precios del petróleo se incrementen. Aunque después, insisto, la propia ley de oferta y demanda podrá equilibrar esos precios que inicialmente y seguramente subirán en caso del petróleo. ¿Qué tipos de demanda existen desde el punto de vista de la mercadotecnia? Bueno, tenemos la demanda latente, que es ese deseo inicialmente
de tener algún producto, una demanda en descenso donde ya el producto pudiera estar en salida. Algunos medicamentos son ejemplos de esta demanda en descenso. La demanda negativa, que como indica ahí en sus notas, puede ser aquellos productos donde ya no, perdón, aquellos productos o servicios donde no son muy apreciados por el consumidor, como el dentista, el médico, etcétera, y donde hay estrategias de mercadotecnia para poder elevar esa demanda, aunque tiene que ver en esos casos pues con que realmente pudiera tener algún problema dental o alguna enfermedad para utilizarlos. Pero en términos de mercadotecnia a veces hay algunos productos como um, check-ups para incrementar esa demanda en el uso de esos servicios. Tenemos una demanda nula cuando ya hay personas que tienen algún producto y ya no requieren de alguno otro. Por ejemplo, se mencionaba en algunos países donde el agua que llega a las llaves de la cocina ya es potable y la gente puede tomar directamente esa agua y evita comprar garrafones de agua como en nuestro caso o botellas con agua, y también algunas estrategias que podrían surgir para que las empresas que producen o fabrican esas, embotellan más bien el agua, puedan venderla. La demanda irregular, donde tenemos básicamente ciclos. La demanda no es muy constante, no es estadísticamente medible, tiene algunas variaciones. Bueno, probablemente sea la demanda que hay que estudiar más si nuestra empresa tiene este tipo de demanda. La demanda en plenitud, pues es donde la empresa considera adecuado el nivel de demanda, tiene que ver con lo que planean, con sus objetivos y lo están cumpliendo. Y por último, la sobredemanda, donde la empresa tiene más demanda sobre sus productos en cuestión de su cantidad producida. Bueno, también ahí se toman algunas medidas para ver cómo se maneja esa sobredemanda. Es una situación quizá ideal para la empresa que tenga la sobredemanda de sus productos, pero también tendrá que ver con si en términos de costos e ingresos, esa relación beneficio-costo, es adecuado, por ejemplo, abrir más plantas o producir más para cubrir esa sobredemanda, quizá a cambio precisamente de menores precios, o se mantiene la producción a cambio de mayores precios. Aquí podemos indicar que para cualquier empresa es importante conocer el nivel de participación de demanda en el mercado total, es decir, el porcentaje que tenemos de ese mercado, así como los tipos de demanda que enfrentan, como estaba comentando, puesto que con ello se podrán implementar de mejor forma los planes y programas de marketing y de producción, por supuesto, de manera que estas medidas se ajusten para lograr los resultados y objetivos en el nivel de ventas y rentabilidad del negocio, que finalmente es lo que hacemos, aunque nuestra clase es de administración de operaciones, pues en general las empresas pues, se dedican a vender. Entonces, toda la actividad de la empresa está enfocada en poder realizar ventas a buen precio para obtener una buena rentabilidad. Por tanto, en resumen, las características generales de la demanda son el precio, el lugar, la oferta de productos, la calidad del producto, la accesibilidad que comentábamos, obtener financiamientos, el precio, bueno, obtener un precio que el mercado esté aceptando, el lugar que pueda llegar el consumidor al producto o el producto al consumidor, la calidad, bueno, pues que tenga las características que el consumidor está necesitando. Accesibilidad, repito, que pueda conseguir el producto incluso con terceros a través de financiamiento, que exista la necesidad y que se equilibre esa situación de oferta y demanda. Para poder pronosticar, por tanto, pues hay métodos cuantitativos y cualitativos.
Primero, ¿qué sería pronosticar o qué es pronosticar? Pues es el arte y la ciencia de predecir los eventos futuros. Pronosticamos el tiempo, pronosticamos, por ejemplo, de un vuelo, la hora en que va a llegar el vuelo, etcétera. En nuestro caso, pronosticamos, por supuesto, las ventas y relacionado con las ventas, los niveles de producción, de inventarios, etcétera. Eso es lo que tiene que ver el pronóstico con nuestra materia. Primero, repito, las ventas para poder pronosticar después inventarios, tiempos, entregas, etcétera. Puede implicar el empleo de datos históricos y su proyección hacia el futuro mediante algún modelo matemático. Puede ser una predicción también subjetiva o intuitiva, o puede ser una combinación de estas, es decir, un modelo matemático ajustado mediante el buen juicio del administrador o de los métodos cualitativos. En la realidad no existe un método mejor o superior. Lo que funcione mejor en una empresa con una serie de condiciones puede ser un desastre para otra, o incluso dentro de la misma empresa, el pronóstico en un departamento puede ser diferente al de otro departamento. ¿Qué tipos de pronósticos tenemos en general? Bueno, básicamente tenemos pronósticos económicos que abordan el ciclo del negocio al predecir tasas de inflación, suministro de dinero, es decir, la cantidad de dinero que está en la economía, la construcción de vivienda que tiene que ver con la economía y otros indicadores de planeación, los pronósticos tecnológicos que se refieren a la tasa de progreso tecnológico, que pueden resultar en el nacimiento de nuevos e interesantes productos que requerirán nuevas plantas y equipo, y los pronósticos de la demanda, que son proyecciones de demanda de productos o servicios de una compañía, o también llamados pronósticos de ventas, que orientan, como comentaba, la producción, la capacidad y los sistemas de programación de la empresa, y por supuesto también sirven como entradas en la planeación financiera, es decir, cuánto habrá de ingresos, gastos en marketing, cuánto personal necesitamos. Finalmente, me parece que necesitamos tener una combinación de estos pronósticos, porque no podemos dejar fuera los pronósticos económicos o tecnológicos de nuestros pronósticos de demanda, porque están todos interrelacionados. Como comenté, pues tiene que ver con la administración de la cadena de suministro, estos pronósticos, para tener una buena relación con el proveedor y por ende tener ventajas de precio en materiales y partes que necesitamos, y todo eso depende de pronósticos adecuados. Dejo este ejemplo porque nos dice que los fabricantes de automóviles que deseen que TRW Corporation o Holding ahora les garantice suficiente capacidad de producción de bolsas de aire, pues tienen que justificar sus pedidos, porque en función de los pedidos, la empresa TRW podría justificar también a su vez la ampliación de su planta. Pero por otro lado, pues tendríamos que pedirle a TRW eh, una cantidad suficiente de bolsas de aire bien programadas para que precisamente cuando estuvieran las armadoras haciendo los autos, tuvieran en tiempo y en cantidad y en forma las bolsas de aire. Por eso es muy, muy importante la programación, la estimación de las ventas, las unidades, para poder a su vez ir hacia atrás en la cadena de suministro. Y por supuesto, si estoy pensando en hacer o en vender 50,000 autos, pues pedir 50,000 bolsas. En el mercado global igual, donde se manufacturan los costosos componentes de los aviones Boeing, es muy importante esta coordinación de los pronósticos, pues para tener las partes en tiempo para poder ensamblar el avión al menor costo posible, no estar esperando a que lleguen partes o no tener partes ya listas, sino que todo esté bien organizado, y eso tiene que ver con los pronósticos que estamos comentando. Hay 7 pasos para establecer un sistema de pronóstico, y
en sus notas y aquí estoy usando un ejemplo de Disney. Un primer paso es determinar el uso del pronóstico. En este caso, Disney usa el pronóstico de la asistencia al parque para dirigir el personal, las horas de entrada, la disponibilidad de paseos y los suministros de comida. El segundo es seleccionar los aspectos que debe pronosticar. Para Disney hay seis parques principales en el mundo y la cifra primordial que determina la mano de obra, es decir, el personal, el mantenimiento y la programación, es la asistencia diaria, cuántas personas van al día. Tercero, determinar el horizonte de tiempo de pronóstico, si es a corto, mediano o largo plazo. Y Disney desarrolla pronósticos diarios, semanales, mensuales, anuales y cada 5 años. El cuarto paso es seleccionar los modelos de pronóstico, si tienen que ver con modelos estadísticos o también cuantitativos. Se recompilan los datos. En este caso, el equipo de pronóstico de Disney emplea 35 analistas y 70 trabajadores de campo para encuestar a 1 millón de personas y o de negocios cada año. También utiliza una compañía llamada Global Insights, que ahí les dejo la liga de esta empresa, que básicamente elabora pronósticos de la industria de viajes y recopila datos sobre tasas de cambio en este sentido de los viajes, cuántas personas llegan a Estados Unidos o a los países donde tienen los parques, qué ofertas hay de aerolíneas, tendencias en Wall Street, porque obviamente si la economía va bien, la gente saldrá más de vacaciones y al contrario, si la economía no va muy bien, la gente dejará de viajar. También checan programas vacacionales en escuelas y todo lo que tenga que ver con información que lleva a Disney a tomar decisiones en cuanto a sus pronósticos. El sexto paso, pues se realiza el pronóstico y el séptimo es validar e implementar los resultados. En el caso de Disney se aplican medidas de error y después se usan los pronósticos en la programación del personal a intervalos de 15 minutos. O sea, realmente es muy ajustado el pronóstico. Bueno, sin importar qué sistemas en las empresas como Disney, cada compañía enfrenta varias realidades. Por tanto, los pronósticos casi nunca son perfectos, pero sí muy cercanos a lo que se está buscando. La mayoría de las técnicas de pronóstico suponen la existencia de cierta estabilidad subyacente en el sistema, lo cual, como comentó, en el caso de que no son perfectos, pues precisamente es por esa situación, porque los modelos toman, en este caso, cierta estabilidad, la cual no necesariamente sucede en la realidad. Y tres, tanto los pronósticos de familias de productos como productos agregados son más precisos que productos individuales. Esto quiere decir que es más fácil pronosticar el total de personas que podría llegar a todos los parques, el que pueda llegar específicamente a uno. Es decir, en la combinación de los modelos, podría tener Disney, digamos, los usuarios o los clientes suficientes para lograr los objetivos básicamente financieros. Es decir, probablemente, o poner otro ejemplo, puede ser el pronóstico global en una empresa refresquera de todos los refrescos, claro, con esos pronósticos sobre cada uno, pero al final mi rentabilidad podrá estar determinada por la mezcla de todos los productos y no específicamente por uno de ellos. Esto quiere decir que puedo vender quizá 2 Fantas en lugar de una Coca. Claro que, repito, debe haber una estadística, pero finalmente es más adecuados, son más precisos cuando son en familias de productos que cuando es en uno solo en forma o como un dato interesante. ¿Qué métodos de pronóstico tenemos cuantitativos? Pues las series de tiempo y los modelos asociativos. Las series de tiempo, como su nombre lo indica, tienen que ver con datos del pasado, aunque también los asociativos. Pero bueno, ahorita veremos la diferencia. Eh, Solo tomando que
estos dos métodos nos ayudan en forma cuantitativa a poder hacer algunos pronósticos. En el caso de las series de tiempo, como comentaba, básicamente están en función del pasado sobre un solo dato que tiene que ser, que es el tiempo básicamente, y los modelos asociativos están relacionados con otras variables. Ahí está un ejemplo de cortadoras de césped, de sus ventas, y no influye necesariamente el tiempo, sino factores como que haya nuevas casas, presupuesto de publicidad, precios de los competidores, y de ahí podríamos establecer el pronóstico de ventas. Bueno, la serie de tiempo es una descomposición del tiempo precisamente, analiza una serie de tiempo desglosando los datos históricos en componentes y después proyectándolos al futuro. Y tiene 4 componentes esta serie de tiempo: la tendencia, la estacionalidad, los ciclos y las variaciones aleatorias. ¿Qué modelos utilizamos? Básicamente 4. El enfoque intuitivo es suponer que la demanda del siguiente periodo será igual al más reciente. Promedios móviles, suavización exponencial y proyección de la tendencia a través de los métodos que tienen ahí en sus notas. El promedio móvil, incluso con funciones de Excel, el mismo de suavización exponencial y de tendencia, son muy fácil de aplicarlos. En la próxima sesión, en los próximos videos, haremos algunos pequeños ejemplos sobre esto que seguramente ustedes dominan a la perfección. En estos métodos, aquí está una gráfica de un jardín de una persona, y ahí se ve nada más la aplicación de promedio móvil ponderado y las ventas reales, como nos ayudan a proyectar cómo podrían ser las ventas, y ahí podemos ver también los ajustes que habría que hacer aquí en esta parte donde hay alguna desviación en estos periodos de octubre, noviembre, diciembre respecto de las ventas reales, pero pues, lo único que podemos tener es esa información para poder aplicar los pronósticos, puesto que, como se comenta, no son estrictamente exactos. A diferencia de esos pronósticos de series de tiempo, el asociativo, como ya comenté, tiene algunas variables y básicamente el método es de regresión lineal, o podría ser la aplicación de esa fórmula de regresión lineal que también está en Excel ya bien definida, y no necesariamente tiene que ser el tiempo, como comenté, la variable dependiente, sino puede ser algunas otras como ingreso, gasto publicitario, incremento del gasto público, etcétera, para poder pronosticar cómo se comportarían las ventas. Entonces es muy similar a la aplicación al método que tenemos aquí de proyección de la tendencia, pero en lugar de tiempo podemos agregar otras variables, o de hecho agregamos otras variables. Los pronósticos cualitativos, que es otra forma, o la segunda forma de poder hacer los pronósticos, incorporan factores como la intuición, las emociones, experiencias personales y el sistema de valores de quien toma las decisiones para llegar a un pronóstico. Algunas empresas emplean un enfoque, otras emplean este otro enfoque, aunque en la práctica la combinación de ambos resulta más efectiva que utilizar uno solo de ellos. Los métodos cualitativos más utilizados son el jurado de opinión ejecutiva, donde las opiniones de un grupo de expertos o administradores de alto nivel, a menudo en combinación con modelos estadísticos, como comentaba, se combina para llegar a una estimación grupal de cuál va a ser la demanda, cuánto va a ser de ventas.
El método Delphi, que es un método donde hay tres tipos de participantes: los que toman las decisiones, el personal y los entrevistados. Los que toman las decisiones forman grupos de 5 a 10 expertos que elaboran al final el pronóstico. Un tercer método es la composición o consulta de las fuerzas de venta. Esto es preguntarle a los vendedores cuánto estiman vender, en pocas palabras. Encuestas en el mercado de consumo, donde se solicita información a los clientes o posibles consumidores acerca de sus planes de compra futuro. Todo esto depende, por supuesto, de el tipo de producto, ¿no? Regresando a los refrescos, quizá hablando de Coca-Cola, pues no está preguntándole a cada consumidor cuánto planea consumir en el siguiente año o en el mes, pero sí en un mercado más industrial, como estábamos viendo, de Boeing o armadoras, pues precisamente la empresa que los fabrica, pues les pregunta cuántos autos van a hacer, cuántas bolsas necesitan, cuántos microprocesadores necesitan, y de esa forma pueden pronosticar cuánto producir y cuánto van a vender. Grupos de consenso es el quinto método, y es una integración entre el método de las fuerzas de venta y el jurado de opinión ejecutiva. Y finalmente analogía de productos similares, que es cuando de pronto no tengo información, pues ver cuánto están vendiendo empresas similares con las que voy a competir. Por ejemplo, si voy a poner un negocio de hamburguesas, por decir algo, en alguna zona donde ya está alguno, pues preguntarle, además de los demás métodos, preguntarle cuánto venden, cómo venden, etcétera. Pareciera que no me van a dar información, pero si hay casos, conozco de casos, seguramente ustedes también, donde, aunque vayamos a ser competidores, sí nos dan un poco de información sobre el mercado. Los pronósticos en el sector servicio, nuestro punto 2.3, pues básicamente es muy similar, es decir, se pueden aplicar los mismos métodos. Solo hay que tener cuidado en estos casos de servicio con picos en el flujo de trabajo. En, Aquí están en sus notas, y lo comento, tres ejemplos: uno de una peluquería, donde pues el pico es el viernes y sábado. Algunas cierran domingos, algunas abren, y pues requieren personal extra en esos fines de semana en algunos casos y en algunos esquemas. Por ejemplo, aquí en México, bueno, también aquí en México se les paga por a destajo a muchos de ellos, y tendría que ver ese esquema de seguimiento de la demanda, teniendo buenos registros de las estadísticas de cómo va la gente. En este sentido, por ejemplo, he visto en Little Caesars que de pronto se supone que su pizza estrella es la de pepperoni, y me ha tocado como consumidor ir en algunas ocasiones y no hay, y entonces me llama la atención cómo, siendo su producto estrella, no tienen un registro muy exacto de cuánto se consume o qué día se consume. Eso podría ayudar en este caso a esa empresa. Bueno, por su parte, un restaurante en el centro de la ciudad quizá necesite dar seguimiento a convenciones, días festivos, para poder pronosticar sus ventas en el corto plazo. Otro ejemplo: en Estados Unidos, especialmente, las tiendas al menudeo como florerías pueden tener otros patrones de demanda poco comunes, y esos patrones variarán de acuerdo con los días festivos. Ahí tienen también el ejemplo de que cuando es el día de San Valentín y cae fin de semana, las ventas son muy bajas porque la gente prefiere salir, y cuando San Valentín cae entre semana, las ventas de las flores aumentan. O en el caso del Día de la Madre, que en Estados Unidos es siempre el tercer domingo de mayo, el segundo no recuerdo bien, pero pues ahí necesariamente, aunque bueno, siempre cae en fin de semana, y sí hay un consumo importante de flores. Obviamente para los días de mayo, entre semana, pues no habrá ese consumo de flores o esa compra como si será
el domingo que cae el Día de la Madre. En el caso de empresas como Taco Bell, desde hace varios años utilizan sistemas computacionales en sus puntos de venta para dar seguimiento a las ventas cada cuarto de hora y poder hacer sus estadísticas. Entonces, como observan, los pronósticos en el sector de servicio no son tan diferentes a los de otras empresas o otras industrias u otros sectores. En resumen, los pronósticos de venta se hacen a través de métodos cualitativos, cuantitativos y ahora, en estos últimos años, pues por supuesto con la aplicación de inteligencia artificial. Para empresas de reciente creación, ¿cómo serán los pronósticos? Bueno, pues hay que determinar qué se vende, cuál es mi mercado, es decir, cuál es el mercado en general, pero cuál es mi mercado realmente efectivo. Y yo diría, agregando, que habrá que aplicar modelos cualitativos, cuantitativos, con base en proyecciones. Eh, en el caso de cualitativos, pues una analogía de productos similares, como comentaba, ir a preguntarle a mis empresas que seguramente serán mis competidores o yo su competidor, cuánto venden, qué días venden más, etcétera. Y básicamente al ser una empresa en creación, pues habrá que realizar un estudio de mercado muy profundo, aunque depende del presupuesto, que arroje la intención de compra real del producto. Hay casos de algunas empresas muy grandes que incluso no aplican ningún método, piensan que por ser cierto tipo de empresa o cierto producto ya está asegurada su venta y de pronto no resulta de esa manera. Un caso es Chupa Chups. Si han visto las paletas o los dulces, seguramente no mucho porque ya no están tanto en el mercado. Chupa Chups es una empresa transnacional muy grande española y tiene fábricas en muchos países donde vende muy bien sus productos, pero en el caso de México pensaron que simplemente con el nombre, con la estadística de cómo se venden las paletas en el mundo, podrían tener éxito y no fue así por una sola razón. El niño mexicano le gustan los dulces ácidos, picosos, y los de Chupa Chups son todo lo contrario, son muy muy dulces y pues no tuvieron tanto éxito. De tal manera que pues siempre hay que hacer un poco de investigación de mercado para ver las posibilidades reales de nuestro producto, aunque seamos una de las empresas más grandes o la más grande del mundo. Bueno, los pronósticos más certeros que se tienen ahora es a través de programas y software de inteligencia artificial. Esto se hace a través de información histórica y un sinfín de datos disponibles a través de Internet. Y si bien es una técnica reciente, entre comillas, pues tiene sus orígenes en la Bolsa de Nueva York y es lo más cercano a establecer un pronóstico correcto y por supuesto es una tendencia en la parte de inteligencia artificial. Por tanto, nuestro último tema es los software que existen y cuando usamos un software para pronosticar la demanda usamos, como decía, información histórica, por supuesto, para poder pronosticarla. Es importante tener los datos correctos, capturar los datos correctos y eso generará información para tomar decisiones. Estos sistemas operan en función de una combinación de datos estadísticos, análisis y conocimiento del cliente. Hay una cantidad muy importante de software, no solo para pronóstico de demanda de productos o servicios, sino ya también para cadenas de suministro. Ahí tienen muchos de ellos, incluyendo SAP. La verdad es que son muchos y seguramente habrá más. Y como comentaba, ahora aplican la inteligencia artificial y pues veremos cómo se van comportando estos softwares que quizá quienes estén en este tipo de trabajos o de empresas estén utilizando alguno de ellos. Bueno, finalmente,
Como cierre, los pronósticos son una parte crítica de la función del administrador de operaciones. Los pronósticos de la demanda dirigen los sistemas de producción, la capacidad, la programación de la empresa y afectan todas las funciones de la misma, como la planeación financiera, la mercadotecnia y la contratación o el tamaño del personal. Existe una variedad de técnicas de pronósticos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos emplean el juicio, la experiencia, la intuición y otros factores intangibles. Y los cuantitativos, por supuesto, emplean datos numéricos, históricos y relaciones causales o asociativas para proyectar las demandas futuras. Sin embargo, ningún método de pronóstico es perfecto para todas las condiciones, a pesar de que la administración haya encontrado un enfoque satisfactorio. El monitoreo y control de los pronósticos debe ser continuo para asegurar que los errores no sean demasiado grandes. Es decir, tenemos que estar controlando, como decían ahí en algunas proyecciones, mes a mes, día a día, o incluso como Taco Bell cada 15 minutos, ver un control para evitar que haya desviaciones y poder ajustar la producción a la demanda real que se está estableciendo en el momento. A menudo los pronósticos pueden ser un gran desafío, pero también son muy gratificantes cuando los podemos tener de forma más específica, clara y concreta, y nos ayudan a la producción, a la venta y por tanto a tener una mayor rentabilidad. Ahí tienen la bibliografía que utilicé, básicamente son 2 libros, un par de páginas y 2 páginas para las imágenes. Espero que haya sido de su interés este segundo video. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Que tengan una muy buena semana.